Perú. Los puntos favorables es que muchos se están reencontrando con la lectura, no hay nada que impida incluso pedir los libros por delivery. Ahora mismo estamos en cuarentena y es la forma para pedirlos, por cierto. Se acaba de publicar Sin Anestesia de Pedro Cateriano, lo voy a mostrar acá, a ver si me ayudan, que es, bueno, ahí vemos el subtítulo, Una década de lucha por la democracia, y es como su título lo señala, un volumen de memorias políticas, sobre todo de esta última década, ¿no? De alguna manera el reingreso de Cateriano a la vida política con su entrada pues al gobierno como primer ministro también de Ollanta Humala, los años del interín y por supuesto el reingreso también a la arena política de los últimos años. Él ha sido, por decirlo menos, testigo privilegiado de muchos de los eventos convulsos que hemos vivido en esta última época. Don Pedro Cateriano, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches, Enrique, encantado de estar con ustedes. Hay un punto que me llama mucho la atención del libro y usted se explaya, que es el momento como ministro de Defensa, que usted ingresa en el gabinete de Juan Jiménez, ¿no? Si no estoy... Sí, de Juan Jiménez, durante el gobierno de Ollanta Humala. Sí, de Juan Jiménez, exactamente. De saque, sin anestesia, pone sobre la mesa una cuestión de confianza sobre el tema de las reformas policiales y militares. Me llama la atención porque allí hay en ese momento parlamentarios que se declaran de alguna manera perplejos, ¿no? Por esta carta que usted saca, cuya constitucionalidad defiende y explica, así como la censura de ministros era la herramienta del Congreso, una cuestión de confianza era la de un ministro, o es la de un ministro. Es decir, a mí no me importa quedarme o no en el puesto, o sea, pongo mi cabeza, por decirlo, a disposición para que se apruebe esta tal o cual política, ¿verdad? Y claro, el ambiente que usted describe en ese momento, con todos los problemas que podía haber de enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, una relación compleja, un Congreso dividido, etc., parece pues la Cámara de los Lores frente a lo que hemos vivido en la última época, ¿no? Entonces, claro, usted ya termina con esta amarga experiencia de la negativa del voto de investidura, precisamente cuando lo encabeza en el gobierno de Martín Vizcarra, y cabe pensar, ¿no? O sea, cómo en este ciclo de esta década se degradó tanto las relaciones políticas. Lo acabamos de hablar con Eloy Espinosa, el consenso se ha vuelto casi una mala palabra en el Perú. ¿Lo ve usted así? Bueno, en realidad el libro es un testimonio personal de mi experiencia como ministro de Defensa y como presidente del Consejo de Ministros en 2 oportunidades. Y doy cuenta de todos los actos que experimenté, uno de ellos precisamente el que acabas de referir. Y de alguna manera, posteriormente, este acto en el cual recibí la confianza sirvió como argumento cuando el Congreso resolvió, sentenció precisamente sobre los temas de la cuestión de confianza, cuando se calificó la extensión de confianza fáctica. Entonces, sí, el voto de confianza es un mecanismo de iniciativa ministerial, a diferencia del de censura, que es de iniciativa parlamentaria, y sirve para zanjar problemas respecto de la política que desea llevar adelante un ministro de Estado por separado o el gabinete en su totalidad. Así es, y efectivamente ese fue el antecedente del que se habló a la hora de dar por, digamos, por aceptada la cuestión de confianza de Salvador del Solar, ¿no? De manera fáctica, lo cual posibilitó además que Martín Vizcarra... La negación, ¿no? Exacto, la negación, ¿no? Lo que posibilitó que Martín Vizcarra, porque decía, no ha habido ministros que hayan presentado este tipo de, y claro, y se habló del caso Cateriano, ¿no? Durante el gobierno de Humala, y esto a su vez posibilitó la disolución constitucional del Congreso por parte de Vizcarra, ¿no? Claro, y como señalabas, Enrique, en el libro también toco lo que ha sido este lesivo e irracional conflicto entre los poderes del Estado en los últimos 5 años. Si bien es cierto, cuando fui
ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros, durante el gobierno de Ollanta Humala hubo un enfrentamiento entre los poderes del Estado. En la recta final, mediante el diálogo, el entendimiento, el consenso, se pudo finalizar el gobierno, realizar elecciones, cosa que no ha acontecido en la etapa que hemos vivido. Y precisamente cuando yo asumí por segunda vez la presidencia del Consejo de Ministros, no recibí el voto de confianza del Congreso. El libro tiene muchos detalles jugosos, además, para el que le interesa la política. No quiero hacer tantos spoilers, recomiendo la lectura, pero sí hay algunos puntos que me gustaría preguntarle, precisamente porque son pinceladas y observaciones a partir de personajes que ahorita nomás se disputan la presidencia de la República. Más de una vez usted, creo que acuñó la frase ya, utiliza esta calificación contra Keiko Fujimori o sobre Keiko Fujimori como una irreprimible sed de venganza. La aplica tanto en el caso de Kuczynski como en el caso de Vizcarra. Es algo así como si Keiko Fujimori, lo que usted dice, una irreprimible sed de venganza, parece que estuviera planteando otro tipo de estrategia, pero al final le gana. ¿Cómo ve a la Keiko Fujimori candidata a la luz de esta historia reciente que usted repasa en el libro? Bueno, tal cual es decir, ahora ha salido intentando persuadir a la opinión pública con otro discurso, pero creo que genio y figura hasta la sepultura, y lo prueba la actuación política de ella. Es decir, Keiko Fujimori tuvo el poder absoluto, el control total del Parlamento, y creo que el hecho de no digerir su derrota ante Kuczynski la precipitó no solo a ella, sino al país en una situación tan compleja que terminó arrastrando a su padre, porque no hay que olvidar que por la actitud de Keiko Fujimori su padre retorna a la prisión y su propio hermano pierde la condición de parlamentario. Entonces creo que en democracia es tan importante saber ganar como saber perder. Lo acabamos de ver, eso no solo ocurre en el Perú, lo acabamos de ver cómo en una democracia sólida como la de los Estados Unidos, el expresidente Trump hasta el final de sus días no reconocía la legítima victoria de Biden. Y eso es algo que ciertamente trato también en el libro. Analizo, cuento y doy a conocer para que el lector se forme un juicio de opinión. Así es, y hay otros personajes que también toca que, insisto, están ahora mismo disputando la presidencia de la República. Un episodio amargo, como decía, fue el de la negación de la votación de investidura de la segunda vez que usted estuvo al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, ya más recientemente, y usted detalla cómo fueron las conversaciones con los grupos parlamentarios, con los líderes políticos, y hay dos que llaman la atención, porque son dos candidatos presidenciales, y uno piensa también en toda esta evolución o involución del Parlamento. Como usted señala, no es que fuera una maravilla antes, pero en los últimos años parece ser incluso que la palabra ya no pesaba nada. Hay quienes dijeron que de repente Cateriano se equivocó en su percepción de lo que era el Congreso actual, que acá ahora sencillamente te podían decir que iban a votar por la confianza y te apuñalaban en la espalda. Me refiero al señor Acuña y al señor Urresti. Usted detalla desde las distintas dos perspectivas qué pasó con estos personajes. ¿Tienen palabra estos candidatos? Bueno, lo que quisiera decir, Enrique, es que nunca es un deshonor y nunca constituye una amargura ser presidente del Consejo de Ministros. Servir siempre al país considero que es un honor. Claro, hay periodos en los cuales uno está más tiempo en el cargo. Yo fui cerca de 3 años ministro de Defensa, soy el ministro que más ha durado en funciones desde que se creó ese ministerio. En el mandato del expresidente Humala también fui el presidente del Consejo que más tiempo duró en funciones, por eso cuento también ese momento. Pero esos pocos días que estuve como presidente del Consejo de Ministros del expresidente Vizcarra fueron tan intensos que han dado lugar al último capítulo, que me pidió que lo ampliara la propia editorial Planeta
y algunos amigos, porque debo decirte, Enrique, que este libro yo lo había entregado a la editorial Planeta 2 o 3 semanas antes de que el presidente Vizcarra me ofreciera formalmente la presidencia del Consejo de Ministros. Aquí, así que esa experiencia está explicada en detalle en el libro, y también mi punto de vista respecto a las personas a las cuales tú has mencionado. Me refería precisamente a ellos porque son candidatos presidenciales, ¿no? Sí, efectivamente, y son candidatos presidenciales que creo ya han recibido el repudio popular. Es decir, y en más de una oportunidad yo he dicho que Urresti constituye una amenaza para el sistema democrático. Prácticamente sigue el mismo estilo de Hugo Chávez, y creo que eso constituye, repito, una amenaza. Y en cuanto a Acuña, no solo es un hombre que no tiene palabra, hemos visto la irresponsabilidad con la cual han actuado sus parlamentarios en el Congreso, con medidas populistas que no reflejan lo que él decía ser, un defensor de la prosperidad, de la economía de mercado. No, para Acuña el fin justifica los medios, y creo que estos últimos meses en donde además Acuña se convirtió en golpista han servido para que su imagen se deteriore profundamente y se encuentre en el estado calamitoso en el que hoy en día está. Hay un punto muy interesante que usted ha reiterado. Usted marca un contraste muy claro entre las gestiones de Víctor Zamora y Pilar Macetti frente al sistema de salud. Y lo que le reclama a Zamora, entre otras cosas, es una suerte de prejuicio contra el sector privado. Ahorita hay una controversia, sigue la controversia con las clínicas, en algún momento lo conversamos, lo discutimos acá con usted. ¿Dónde estaba realmente, ya que en el momento que usted asume la presidencia del Consejo de Ministros, pide el cambio de Zamora, ¿dónde estaban esos problemas realmente? ¿Dónde se podían ver plasmado ese supuesto prejuicio contra el sector privado? Por ejemplo, en la cooperación, y yo cuento en el libro lo que fue mi viaje a Arequipa, para cooperar e invitar al sector privado en la lucha contra la pandemia. Y creo que ese objetivo se logró, porque ciertamente, Enrique, este es un momento de tal gravedad en donde no deberíamos estar divididos entre sector público y sector privado, entre distintos partidos políticos. En momentos tan graves lo que se requiere es la unidad nacional, el apoyo al gobierno. Y ya el momento de la crítica, de los juicios severos, de las sentencias, vendrá al final. Pero reitero, en un momento tan crítico, lo que se requiere es sumar esfuerzos, no aplicar criterios con prejuicios ideológicos y políticos, como tampoco aprovechar un momento como este, por ejemplo, para discutir proyectos de ley irracionales como la creación de una empresa aérea en plena crisis. Cuando vemos que este Congreso, por ejemplo, Enrique, y este tema lo hemos tratado en muchas oportunidades, nunca ha tratado el tema de la carencia de agua potable. Repito, 6 millones de peruanos no tienen agua potable, y el Congreso y el propio gobierno no toman medidas que permitan revertir esta situación que afecta en esta pandemia precisamente a los que tienen esta carencia fundamental para vivir dignamente. Para terminar, ¿usted observa esos temas al menos en campaña? No, hasta el momento lamentablemente no. Hemos visto un inicio engorroso con las discusiones de las tachas, ataques absurdos contra el gobierno pretendiendo acusar al presidente Sagasti de no querer realizar las elecciones generales, pero hasta el momento planteamientos serios, propuestas no se escuchan. Y hay que demandar precisamente, porque el próximo presidente que asuma la jefatura de Estado va a encontrar una situación sumamente compleja.
y para ello requerirá el apoyo de todos. Y lo que pretende el libro también, Enrique, es reflexionar lo que ha significado estos años de enfrentamiento entre los poderes del Estado, que han dejado de lado los verdaderos intereses del país, de la mayoría de los ciudadanos. Y hay que evitar ciertamente que las elecciones, que este proceso, que esta campaña, que debe ser el momento de la discusión, de la presentación de propuestas, se convierta en un momento solo de insultos y de ataques, y repito, en donde no podamos apreciar y discutir las propuestas de los partidos políticos y candidatos presidenciales. Y me quedo con un mensaje también final del libro, recurrente y que se vuelve a plantear ya en sus páginas finales, que es la necesidad ineludible que va a tener el próximo gobierno, el próximo presidente de la República, si se quiere, de formar una suerte de coalición, porque nada indica que la próxima configuración política del Congreso vaya a ir hacia mejor. Ojalá me equivoque, pero va a haber que buscar un esfuerzo precisamente de consenso y de coalición que le otorgue gobernabilidad al próximo quinquenio. Gracias, Pedro Cateriano, felicitaciones por el libro. Gracias, Enrique. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a ir a una última pausa y volvemos.